¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición donde los vamos a acompañar con toda la información. Y bueno, y como siempre hacemos, agradecemos a la gente de Tienda Muso que gentilmente nos viste cada vez que salimos al aire. Bueno, hoy en un día muy especial en donde vamos a conmemorar lo que fue el 3 de noviembre de 1995, agradeciendo siempre a la gente que nos acompaña, que son quienes nos brindan los testimonios de lo que pasó aquel 3 de noviembre, tanto en lo que nos pasó a los riotercerenses como en lo que nos pasó también en lo que fue el reclamo de buscar justicia, que tal vez se encontró de cierta manera. Pero bueno, le agradezco como siempre a él que nos acompaña hace muchísimos años en esto, al doctor Auca Barbero, que está presente aquí con nosotros. Auca, buenas noches. ¿Cómo Buenas estás? noches, muchas gracias por invitarme. Bueno, Auca, 26 años de aquel trágico 3 de noviembre y una lucha incansable que devino de muchos años de buscar esa palabra tan grande que buscaba Río Tercero, que era la palabra justicia. Bueno, no fue fácil vos, para recordar un poco, sobre todo para los más jóvenes, que a lo mejor nosotros hablamos de estos temas y eran muy pequeños, porque parece increíble que haya pasado tantos años, ¿no? Y bueno, el expediente judicial de la investigación penal de la voladura de la fábrica tuvo muchos vaivenes, varios jueces, varios fiscales, y bueno, y siempre con la inclaudicable fuerza y lucha de quien fue querellante, Ana Coca Gritti, hasta que bueno, falleció. Luego continuaron sus hijas, y yo bueno, fui uno de los abogados de Ana y luego de sus hijas. Y, y se llegó, digamos, en lo judicial hasta un punto intermedio, y depende cómo uno vea el vaso, medio vacío o medio lleno, porque la verdad que hubo condenas, y condenas firmes para 4 personas, que eran 2 funcionarios militares de la fábrica de Río Tercero, más otros 2 funcionarios militares de la Dirección General de Fabricaciones Militares, que actualmente 3 de ellos están cumpliendo la condena hasta hace poco y antes de la pandemia, en una cárcel común, y luego, digamos, por cuestiones de salud, con prisión domiciliaria actualmente. Uno de ellos falleció, González de la Vega, estando en prisión. Y bueno, también otros que nosotros creíamos responsables, como los ministros que pasaron por el área de defensa, Camilión y Herman González, que también durante el transcurso del proceso fallecieron, lamentablemente. Y por último, quien estuvo varias veces, por, digamos, tener la dicha para él de decir: yo no tuve nada que ver con Río Tercero, no lo pudo decir, pero lamentablemente tampoco pudimos llegar a que se dilucidara su responsabilidad penal en un juicio oral y público, porque como recordarán, a los pocos días antes de que comenzara el juicio, el expresidente de la Nación falleció. Así que por eso te decía que depende cómo se vea el vaso, medio vacío, medio lleno. Lo cierto es que el máximo responsable para nosotros, o por lo menos para la querella, no solo político, sino jurídico o penal también, no pudo decir: yo no tuve nada que ver con Río Tercero. Pero bueno, tampoco se pudo hacer el juicio. Así que, bueno, es importante la memoria, me parece a mí, que recordemos lo que nos pasó, que acompañemos y estemos cerca siempre de los familiares más cercanos de las personas que fallecieron, y de aquellas que también quedaron con severo daño en su salud, porque siempre o normalmente hablamos de los fallecidos, pero también hubo varias personas que conocemos en nuestra querida ciudad que
quedaron con daños muy graves en su salud y que también pienso que cada 3 de noviembre se le debe, digamos, venir a la cabeza pensamientos muy, muy duros, ¿no? Y bueno, a mí me parece muy bien que programas como el de ustedes y un montón de actividades que hay en la ciudad para estas fechas mantengan viva la memoria, sobre todo para las personas más jóvenes, para que no nos vuelva a pasar una cosa como esta, para no volvernos a ver involucrados en negocios tan espurios como ventas o contrabandos ilegales de armamento a otros confines del planeta, que en conflictos bélicos que no tenemos absolutamente nada que ver. Así que, bueno, eso me parece lo adecuado. Auca, ¿te parece que hablando, bueno, de que bueno, los medios locales siempre, porque nuestra ciudad nos afectó a todos, a unos en mayor o menor medida, yo creo que toda la ciudadanía está afectada por el 3 de noviembre, en el sentido de que cambió el rumbo de la historia de la ciudad, y ¿te parece, te da la sensación a veces, o tal vez sea una sensación mía, que con el tiempo los medios, ya sea de Córdoba Capital, de Buenos Aires, se fueron olvidando de lo que nos pasó aquí ese 3 de noviembre? No sé si se fueron olvidando, si ese sería el término más adecuado, pero obviamente que es un asunto, un tema que nos repercute mucho a nosotros desde aquí, sobre todo los que ya tenemos algunos años y que hemos vivido, yo digamos, no solo como abogado, sino también con mi familia en los hechos del 3 y del 24 estábamos en Río Tercero, así que lo sabemos muy bien. Yo creo que hay otras cuestiones, digamos, como más importantes en las agendas nacionales o provinciales de los medios, pero hay muchos periodistas que siguen el tema y que inclusive de distintas partes del mundo, no solo de la Argentina, para el 3 de noviembre o para el 24, llaman, se conectan con actores de aquella época en esta problemática y hacen sus programas y bueno, y conmemoran o acompañan a las víctimas de Río Tercero. Y bueno, ustedes junto a toda la gente que te acompañaron a la familia, puntualmente, yo quiero hacer hincapié en esto, en el recuerdo de Ana Coca Gritti, como la conocíamos, algunos le decíamos Ana, otros Coca, su lucha cuando comienza, ella como querellante, y bueno, no pudo, siempre digo que le quedó como esa sensación de que ella no pudo verlo, ella sin sus hijas, el hecho de que se hiciera justicia en cierta forma, de que le diera la razón de que cuando ella comenzó con esto parecía todo tan irreal que no lo podíamos creer hasta que fueron apareciendo las pruebas y se pudo demostrar todo. Bueno, vos lo has seguido al tema desde el primer momento, junto también con otros colegas periodistas tuyos de la ciudad y de Córdoba. Saben que para donde primero había apuntado la investigación judicial era hacia los, como comúnmente se le dice, perejiles, para no hacer subir la responsabilidad penal, ¿no es cierto? Y así, en un primer momento, se intentó involucrar a las personas, sobre todo eran civiles, que trabajaban en la planta de carga, que es el lugar donde comenzó el incendio y el estrago. Y Ana, por su condición fundamentalmente de abogada, vio, digamos, la posibilidad de introducirse en el proceso penal como querellante y empezar desde allí a pelear y a hacer muchísima fuerza para que la cuestión, la investigación penal fuera hacia arriba, hacia responsables, hacia máximos responsables y no quedara solo en las personas que estaban trabajando en la planta de carga, que eran víctimas, digamos, también.
porque no habían tenido nada que ver con el contrabando de armas a Ecuador y a Croacia, fundamentalmente a Croacia, a la guerra de los Balcanes, a donde fue todo el material que se acondicionó en la fábrica de Río Tercero. Así que la actividad de ella, el trabajo de ella, fue para mí fundamental para que la causa no quedara en nada o en algunos responsables menores y, y para que subiera y llegara hasta donde llegó. Es verdad lo que vos decís, que quedó como un sabor amargo, por lo menos desde nosotros, y supongo que los familiares de Ana también, de que ella no pudiera, aunque sea mínimamente, llegar a la condena de los 4 militares, esto que yo te mencionaba. Pero bueno, también es verdad que sin su trabajo, su lucha, su tesón, su fuerza, hubiera quedado también como un accidente, porque no fue fácil que el Poder Judicial o los intervinientes del Poder Judicial definieran que no había sido un accidente y que había sido un hecho intencional, un hecho doloso, un hecho programado, a donde habían intervenido gente muy especialista en explosivos y en voladuras, que no podía haber sido hecho por cualquier persona lo que sucedió en Río Tercero. Hasta que se llegó a eso, hubo pericia, contrapericia, reconocimiento. Bueno, vos sabés bien, y sería largo contar un juicio que duró tantos años, pero finalmente su trabajo y su empuje hizo bueno, que no se pudiera ya tampoco ocultar la relación de la voladura de Río Tercero con el tráfico de armas. No, realmente, y bueno, y yo siempre, generalmente me pasa en estos días en que recuerdo muchas cosas, tal vez a lo mejor por la profesión o tal vez por el hecho de que uno piensa de que somos nacidos acá, de lo que nos tocó vivir, de que para nosotros era la fábrica el que producía, que hizo que nuestra ciudad creciera, y que siempre me queda esa palabra, y hubo mucha gente que los acompañó, como el doctor Ricardo Moner Sanz, el doctor Horacio Viqueira, en lo que fue la investigación, pero pocos días antes de que pasara, había hecho una denuncia puntualmente el doctor Moner Sanz y puntualmente hablaba del tráfico de armas. Bueno, él fue uno de los que impulsó mucho también la investigación en Buenos Aires del tráfico de armas, posiblemente sin su tarea y sin su empuje, otro tema que hubiera quedado seguramente como una cuestión en donde las máximas autoridades que intervinieron en ese atroz hecho, porque habernos metido en una guerra que no teníamos nada que ver y haberle proveído material bélico, solo tiene una explicación de que había un gran negocio, digamos, y bueno, y sin Ricardo Moner Sanz, aquella causa que después quedó íntimamente vinculada con la de acá de Río Tercero, no hubiera avanzado, ¿no? Realmente. Auca, agradecerte tu tiempo, podríamos estar una hora hablando tranquilamente, Sí. son muchas cosas, pasaron muchos años, pero creo que a muchos se les refresca la memoria y la idea es que, como bien lo decías, cada padre transmite a sus hijos, los medios, lo que nos pasó ese día para que no nos olvidemos y sigamos reclamando por el hecho de no olvidar y que tenga la ciudad la reparación histórica que tanto necesita. Sí, por supuesto. Y una pequeña última reflexión. Sí. Muchos de los que acá estamos en Río Tercero somos hijos de la fábrica, ¿no es cierto? Así Porque es. Concretamente mis viejos vinieron en el año 57 en pleno desarrollo de la fábrica. Y haberla visto cómo había quedado después de las explosiones, bueno, realmente, que no producía prácticamente nada, excepto la parte química, con muy poca gente trabajando, bueno, daba una pena muy grande. Por suerte, me parece a mí, por lo menos desde mi humilde opinión, hubo una recuperación, y en los últimos años volví a ver aquella
aquella pendiente, ¿no? Y creo que ahora nuevamente la fábrica está recuperándose, vemos noticias buenas de la fábrica, y la recuperación de la fábrica militar de Río Tercero significa también la recuperación económica de Río Tercero, porque hay mucha gente que trabaja allí, hay mucha gente que se educa, veo que le están dando las actuales autoridades una importancia muy grande al tema educativo de la fábrica, para la propia gente que luego trabaje allí se forme en el mismo lugar, cosa que yo humildemente veo como algo importante para la ciudad. No, y todos celebramos el hecho de que la escuela de aprendices, la vieja escuela de aprendices que tenía la fábrica militar, esté de nuevo en funcionamiento y se creen los distintos oficios que están faltando, que con los años comenzaron a faltar y se ha recuperado parte de todo eso. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias por siempre compartir con nosotros estos momentos. Trabajamos por los niños porque ellos son nuestra esperanza. El Instituto Dr. Alexis Carrel, nivel inicial, dispone de salas especiales para la formación de pequeños desde los 3 años, playones deportivos, salón de usos múltiples, espacios verdes que los invita a una exploración de la naturaleza. Ofrece la extensión de jornadas con proyectos extracurriculares, inglés, iniciación en el deporte y expresión corporal. Inscripciones en Esperanza 2200, teléfono 03571 411811, Río Tercero. Instituto Dr. Alexis Carrel, nivel inicial. Trabajamos por los niños. Tentate con creaciones y sabores únicos. Salón de Alimentos Mi Familia. Variedad en pastas artesanales, elaboradas con los controles más exigentes para que lleguen a tu mesa con la máxima calidad. Salón de Alimentos Mi Familia. Roque Sáenz Peña 765, teléfono 41 33 14, Río Tercero. Salón de Alimentos Mi Familia. Nosotros hacemos las mejores pastas, vos las hacés únicas. Disfrutar lo simple para poder degustar de esos momentos únicos y especiales que te conectan con el sabor de la vida. Mercato Fiambres y Lácteos. Gran variedad y calidad. Representante oficial de Coops, productos de Copetín. Ventas por mayor y menor. Mercato Fiambres y Lácteos. En sus 2 direcciones. Pedro Marín Maroto 239. Teléfono 649204 y 649205. Bolívar 253, teléfono 43 12 23 y 64 9200, Río Tercero. Escapes Paini. Venta y colocación, tubos, enganches, colas cromadas. Anexamos equipamientos 4x4, jaulas cromadas, estribos cromados y de aluminio, defensas bajas y enganches Steel Tiger para todas las marcas. 03571 1563 69 96. Casa Central en Piatini 60 y sucursal de Avenida Sabio 1021, Río Tercero. Escapes Paini. Color Mix Pinturerías, la empresa familiar que crece día a día, con 8 sucursales en las localidades más importantes de la provincia. Color Mix Pinturerías. Somos representante oficial ALBA. Tenemos el personal con la mejor capacitación para asesorarlos. Color Mix Pinturerías. Asistencia exclusiva para obras y entrega a domicilio. Seguinos en nuestras redes sociales Color Mix Pinturerías. El gobernador Juan Schiaretti presentó la nueva edición del Programa de Inserción Profesional, PIP, que creará 3.000 oportunidades de formación y empleo de calidad a través de prácticas en empresas o con empleadores privados. La convocatoria, que está abierta hasta el 12 de noviembre, es para profesionales sin límite de edad que hayan egresado hasta 2 años antes del inicio de las prácticas previstas. Para más información e inscripciones, ingresar a empleoyfamilia.cba.gov.ar.
Ya son 35.000 los cordobeses de todas las edades, hombres y mujeres, del interior o de la capital, con distintos intereses y necesidades, beneficiados por programas de empleo provinciales. Acompañaron a Juan Schiaretti, la coordinadora del Gabinete Social, Alejandra Vigo, y la ministra de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar, Laura Jure. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacemos. Con más de 40 años de sólida trayectoria, seguimos creciendo para brindarte calidad al mejor precio. Masider, Sociedad Anónima. Hierros para la construcción, chapas, caños, perfiles, con la mejor financiación y medios de pago. Si estás construyendo tu casa, oficina, galpón o cabaña, Masider, Sociedad Anónima es la solución. Reparto a domicilio en Río Tercero y la región. Haz tu pedido al teléfono 03571 439 504 o 423 375. Visítanos en Cid Campeador 51, Río Tercero. Producimos embutidos bajo las más estrictas normas internacionales de calidad y con recetas tradicionales. Il Casarecchio. Productos de cerdo, especialidad en jamón, panceta, lomito, bondiola, salames y chorizo parrillero. Il Casarecchio. Hilario Cuadros 544, Barrio Cabero, teléfono 41 2094, Río Tercero. Il Casarecchio. Un viaje único al origen del sabor. Roticería Mi Cocina. Más de 10 menús diarios. Lomos, pizzas y cocina mediterránea. Clásicos de fin de semana. Lechón, costilla y cabritos. Envío gratis a cualquier lugar. Pedidos llamando al 410-700 o por WhatsApp al 3571 547255 o al 312968. Consultar por vianda saludable o menú para celíaco. De Anfunes, esquina Mitre. Roticería Mi Cocina. El tiempo nos ha dado un lugar privilegiado en la región, porque llegamos y permanecimos. Hoy, Malpasi es líder por trayectoria indiscutida. Malpasi Electricidad ilumina sus ideas con una amplia gama de productos eléctricos para el hogar, comercio e industria, siempre con las marcas líderes en los rubros de su especialidad. Malpasi Electricidad e Iluminación los espera en un nuevo local amplio, con asesoramiento y atención personalizados, stock permanente y soluciones integrales. Malpasi Electricidad enciende sus ideas. Libertad 390 y Avenida Sabio 1152, Río Tercero. Teléfonos 42 73 30 y 41 20 36. Bueno, y siguiendo lo que es la conmemoración del 3 de noviembre de 1995, no podía faltar quien siempre nos acompaña en estos días y ha sido la compañía y fue quien lo vivió de cerca, lo transmitió, fue quien llevó tranquilidad a la gente de alguna manera con una investigación periodística, y estoy hablando de Fernando Colautti, que como siempre acepta y nos acompaña y compartimos aquellas vivencias. Fernando, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rosana? Un gusto. Un gusto. Como siempre es un placer poder hablar y compartir a lo mejor todo lo que se vivió aquel 3 de noviembre, que bueno, te tocaba de cerca, porque lo viviste de cerca y después te tocó transmitírselo a la gente. Sí, parece mentira, ya 26 años de un hecho que nos ha marcado a todos en la ciudad de Río Tercero, y que en lo personal también, yo hacía pocos años que, digamos 5 o 6 años antes de las explosiones, yo había empezado a ejercer formalmente la tarea periodística, y desde entonces hasta ahora, 26 años después, digamos que es un tema que me ha acompañado permanentemente, de los que más me ha marcado con seguridad en todo el ejercicio de la profesión,
no solo por el tema en sí, sino por ese compromiso adicional que generaba ser un periodista de la ciudad donde había ocurrido, ¿no? Generaba un compromiso por llegar a la verdad, por tratar de contarle a la gente de la ciudad en la que uno nació y en la que vivía, en la que aún vive, la verdad más cercana a la realidad, o en todo caso el relato más cercano a la verdad posible. Así que ese desafío me acompañó, te diría, en los 26 años. Sí, realmente eso se nota, se vio y creo que la gente lo ve y era muy respetable en aquellos años, en el 1995, cuando, también tu relación con Carlos Pailet, quien fue otro de los periodistas de Córdoba Capital, que acompañó muchísimo lo que pasaba aquí en Río Tercero. Claro, con Carlos nos conocíamos de antes. Él en ese momento trabajaba en la Lavadora Interior, yo trabajaba en Tribuna cuando ocurrieron las explosiones, y después nos terminamos encontrando ambos trabajando en La Voz del Interior, y a partir de ahí nació una relación que terminó, entre otras cosas, en un libro en común, ¿no? El tercer atentado, del año 2004, hace ya bastante también. Sí. Parece mentira cómo pasaran los años y uno recuerda notas que lo seguíamos a Carlos, que seguíamos lo que escribías cuando publicaron el libro sobre lo que es el tercer atentado. Y hay mucha gente y jóvenes que no conocen esto, que es parte de nuestra historia y que no hay que olvidarla. Bueno, uno de los grandes temas que marca el paso del tiempo para este caso es que el 35% de la población de Río Tercero no había nacido cuando ocurrió aquella tragedia. Eso también es uno de los motivos que, digamos, por los cuales ha cambiado la relación de la sociedad riotercerense con el hecho histórico. Cuando cuesta a los hijos nuestros explicarle qué es lo que ocurrió, pero además cuesta que tengan la misma impresión de los que lo vivimos, ¿no? Todavía esa sensación de que cuando hay una detonación fuerte todos paramos un segundo y tratamos de averiguar qué ocurrió, o al menos nos alertamos. Toda esa generación, los que tienen menos de 30 años de edad, no la padecen, no la viven, no la atraviesa, ¿no? Y bueno, tiene que ver con cualquier hecho histórico de cómo va evolucionando a partir de que la sociedad va cambiando. ¿Dónde estaba Fernando Colautti ese 3 de noviembre? Ese 3 a las 9 de la mañana estaba en mi casa, por entonces en Barrio Las Flores, bastante lejos de la fábrica militar, y bueno, ocurrió, estaba yo aún todavía en casa, y la enorme detonación me provocó la primera impresión de que algún vecino le había explotado alguna garrafa. Salí a la calle, lo primero que vi en la calle fue el enorme hongo que se veía en dirección a la zona fabril, al polo industrial, y por reacción instintiva tomé el auto, el grabador en ese momento, los grabadores de periodistas, la cámara de fotos, y salí con el auto hacia la fábrica pensando que podía ser el polo químico. Hay que recordar que la primera explosión no generó la voladura de esquirlas, de material explosivo, sino que básicamente había sido una explosión de pólvora, de mazarota, etcétera, digamos, de material explosivo, pero no de proyectiles, de bombas. Por lo tanto, eso no se percibía en la calle. Y bueno, y acercándome a la fábrica, podría contar una novela, digamos, de cómo fue el paso barrio por barrio, sí, y las reacciones de la gente en cada barrio, hasta que recién en Barrio Fábrica Militar la gente salía corriendo de las casas, y ellos sí tenían la relación más fluida con lo que ocurría dentro de la fábrica. Decían, son los polvorines, corramos. Y ahí me agarró la segunda explosión, al frente prácticamente de la portería. ¿De cuál de las porterías? De la más cercana a Barrio Las Violetas, digamos. Claro, la 1. Claro. La 1 es. La portería 1. ¿Y de ahí qué sensación quedó? No, la sensación horrible de la emergencia, pero uno ahí no era consciente prácticamente de nada. Yo siempre cuento, y a la gente, sobre todo de otras ciudades, asombra, pero yo creo que también nos debería seguir asombrando a los riotercerenses,
que la ciudad de Río Tercero no conocía ese riesgo, ¿no? La atrocidad del silencio, del ocultamiento. La ciudad de Río Tercero no conocía el riesgo de convivir con polvorines militares. También siempre cuento de que años antes fue el primer intento en la ciudad de generar un área de defensa civil. La palabra defensa civil no existía, era desconocida, parecía una cosa rara. Y en ese abordaje previo a las explosiones, fines de los 80, la ciudad, hubo reuniones en la municipalidad, etcétera, etcétera, definió los 10 principales riesgos. Y ahí obviamente el primero era el químico, después figuraba las crecientes del río, una explosión de la central nuclear, 10 riesgos eventuales, un huracán, etcétera. No figuraban los polvorines, entre otras cosas, porque era un secreto militar y por lo tanto la ciudad no podía determinar qué hacer con una cosa que era un secreto. Mientras tanto, en esos años, había empezado en el 91, esos mismos polvorines empezaron a ser muy desprolija e improvisadamente centro de un operativo militar nefasto que fue la venta ilegal de armas básicamente a Croacia para el caso de la fábrica militar de Río Tercero, y aquellos polvorines que en algún momento podían ser más o menos seguros, en los años 90, por aquellas maniobras de ventas ilegales, terminaron siendo cualquier cosa, digamos. O sea, venían armamentos de cualquier unidad militar del país y improlija y apresuradamente eran, lo que ya todos sabemos, ¿no? Maquillados, un operativo realmente una locura, por decir la más suave de las palabras, porque fue uno de los hechos de corrupción, estoy convencido, más graves no solo de la historia contemporánea, sino de la historia argentina, por lo que involucró, por lo que terminó generando para la ciudad, sino además por todo lo demás, digamos, el contexto internacional, Argentina vendiéndole armamentos a países con los cuales tenía convenios de paz, una aberración desde cualquier punto de vista. Pero fue esa aberración la que también nos provocó a nosotros un siniestro, un atentado, una tragedia de semejante envergadura, ¿no? Sí, realmente uno cuando fue conociendo los detalles, al principio podíamos hablar de un accidente, pero también nadie olvida, a ustedes los periodistas, principalmente los que estuvieron presentes allí en el Palacio 9 de septiembre, cuando llegó el expresidente Menem y dijo claramente, tienen que decir que esto fue un accidente. Sí, eso quedó marcado, ¿no? Quedó marcado entre los hitos. Pero de todas maneras, las sospechas o las primeras preguntas aparecieron casi a las semanas, a los días, a los pocos meses ya estaba casi instalada, al menos la pregunta en algunos sectores de si esto podía no ser un accidente. En ese sentido, la insistencia de Coca Gritti fue absolutamente clave. La historia del desenlace de las explosiones de Río Tercero, del atentado de Río Tercero, no podría explicarse sin la presencia, sin el tesón, sin la porfía de Ana Gritti. Y después, bueno, un montón de cosas que han pasado en el medio. Recién cuando hablaba también Auque Barbero, hacían referencia a aquellas primeras denuncias por las ventas ilegales. Claro, las primeras denuncias en Buenos Aires aparecen en los medios periodísticos en marzo de 1995. En noviembre fueron las explosiones. En virtud de aquellas denuncias periodísticas que empezó a, entre comillas, a estallar el tema, a ponerse en agenda, el operativo clandestino de ventas de armas empezó a cambiar su configuración también en la fábrica militar de Río Tercero. También había que cuidar algunos detalles, aunque ya no se podía, porque la desprolijidad seguía, el apuro seguía. Yo estoy convencido que, o sea, absolutamente sin ese operativo ilegal, sin esas maniobras de ventas ilegales, la ciudad no hubiera padecido la tragedia que le tocó vivir. Y después, bueno, también a la sociedad de Río Tercero le costaba hasta entender de que podían estar relacionados los temas y que podría explicarse con o sea, pensar en un atentado era
era muy difícil de imaginarlo también para cualquier vecino común, porque era atroz, digamos, sigue siendo atroz. Y bueno, esa es una historia que se fue construyendo también con el tiempo. Recuerdo los primeros relatos, por ejemplo, en Villa María, también ya a poco tiempo de las explosiones de Río Tercero, un ex operario de la fábrica militar de Río Tercero que plantea una irregularidad en la fábrica de Villa María donde se ocultó se hizo pasar por incinerada una gran cantidad de pólvora que en realidad había terminado siendo vendida. ¿A dónde fue vendida? A Croacia. Ahí empezamos también en Río Tercero algunos a preguntarnos, pero si en Villa María ocurrió esto, ¿por qué no va a ocurrir en Río Tercero, donde también se hacían las armas que terminaban exportándose? Y bueno, y ahí empezó a construirse toda una historia que primero parecía, sinceramente, hasta los que nos involucramos en el tema, nos parecía imposible, nos parecía difícil de comprender. Pero cada vez había más preguntas y cada vez asomaba con más lógica una explicación de un hecho intencional que de algo accidental. Y yo quiero rescatar también otra persona que fue absolutamente clave, además de Ana Gritti, que fue Omar Gaviglio. El coraje de Omar Gaviglio de separarse de la historia oficial que se contaba dentro de las autoridades de la fábrica y dentro de fabricaciones militares, fue el que marcó muy fuerte no solo la causa de las explosiones, la causa judicial de las explosiones, sino que fue gravitante para la otra causa paralela que fue la de la venta ilegal de armas que se investigó en Buenos Aires. Como últimas palabras, ¿qué dirías hoy? No, hoy queda la evocación, la necesidad de sostener el hecho como memoria viva de todos los riotercerenses, hayan o no participado en términos de edad de aquel acontecimiento, la necesidad también de contarnos y de contarles al resto de que la corrupción también mata, y este es un absoluto claro ejemplo. Mató a 7 de los nuestros y podría haber matado muchísimos más, y de no perder la memoria, ¿no? Uno siente que la sociedad, y no es una acusación a la sociedad de Río Tercero, yo creo que tiene que ver básicamente con la condición humana más que con la condición del ser riotercerense. Pero yo siento que la sociedad ha hecho como una especie de clic, como que ha dado vuelta a la página. No es un tema es más, grandes sectores de la comunidad, cuando se habla del 3 de noviembre, dicen, bueno, ya está, ese tema ya fue, demos vuelta a la página. Y uno lo comprende desde el punto de vista social, sí. Pero también es cierto que hay que ejercitar la memoria, incluso no necesariamente con sentido negativo, pero sí con sentido de reconocernos en esa historia, porque forma parte de lo que fuimos y de alguna manera de lo que seguimos siendo. Fernando, muchísimas gracias. No, por favor. Bien, y lo escuchamos a Fernando Colautti, quien es periodista de La Voz del Interior, quien ha trabajado muchísimo sobre esto, quien ha escrito un libro junto a Carlos Pailet sobre lo que fue lo que es el tercer atentado. Y bueno, este es el recuerdo que tenemos nosotros de aquel trágico día. Nuestros consultorios cumplen con los más altos estándares de calidad para la atención de tu mascota, con tecnología de avanzada. Veterinaria Río Tercero. Del doctor Carlos Sánchez. Radiografía, ecografía, ultrasonido, peluquería canina, accesorios, facilidad de estacionamiento. Veterinaria Río Tercero, Roque Sáenz Peña 385, casi esquina España. Teléfono 645-505. Urgencias 155 40 739 156 00 877. Veterinaria Río Tercero, profesionalismo y calidez al servicio de tus mascotas. This is what it feels like. Atomo Repuestos, donde la potencia y el rendimiento convierten tu vehículo en pura energía. Cumplimos 25 años brindando a nuestros clientes productos de alta calidad con precios competitivos.
Átomo, la línea de repuestos y servicios de electricidad del automotor. Haz tu pedido a los teléfonos 427-213, 413-333. Átomo Repuestos, Avenida Sabio 99. Somos Cadena Láser. Somos Cadena Láser. ¿Cuál va a ser tu próximo paso? ¿Vas a darlo? ¿Y si resulta un paso atrás? ¿Qué pasos siguieron los que llegaron? ¿Y si es un salto? ¿Cuántas preguntas, no? ¿Sabes cuándo se terminan? Cuando saltás. Están los que giran con el mundo y los que lo hacen girar. Prepárate en Universidad Blas Pascal. Saber y saber hacer. El Instituto Carlos Saavedra Lamas tiene abiertas las inscripciones desde primero hasta sexto año, con orientación en educación física, economía y administración. Proyectos especiales, inglés avanzado por niveles, natación, espacios de expresión artística, convivencias, foros y trabajo en equipo. Inscribite llamando al 035 71 421 411. Seguinos en Instagram y Facebook. Te esperamos en Instituto Carlos Saavedra Lamas para construir juntos el futuro. Un espacio que te acerca a productos naturales con opciones ricas y saludables. Dietética Natural. Productos paracelíacos, cereales, especias, harinas, semillas, galletitas a granel, gran variedad en frutos secos y frutas desecadas de excelente calidad. Llevamos 20 años ofreciendo productos saludables. Disfruta comiendo sano. Dietética Natural. Alberdi 155, teléfono 644-030. Si sos activo, jubilado o pensionado, tenemos un préstamo personal exclusivo para vos. Créditos Candelaria. Préstamos hasta 150.000 pesos en 36 cuotas fijas. Accede a tu préstamo en minutos y con mínimos requisitos llamando al 644-630 o envíanos un WhatsApp al 3571 54 80 45. Créditos Candelaria, Sarmiento 165, Río Tercero. Siempre responde. Búscanos en Facebook, Préstamos Jubilados Río Tercero, y en Instagram como Créditos Candelaria-Río 3. Ponete en contacto para una gestión rápida y segura y obtener las mejores condiciones. Centro Médico SUOEM AMEM, un espacio que brinda un servicio de excelencia y calidad en la atención médica del paciente para Río Tercero y región. Acercamos y ampliamos una gama de profesionales y especialistas para que puedan encontrar soluciones integrales de la salud. Atención por obras sociales y particulares. Trabajamos con la normativa acorde al protocolo y recomendaciones implementadas en el marco de la pandemia de COVID-19. Para solicitar turnos o consultas, llamar al teléfono 03571 646 422. Los esperamos de lunes a viernes de 8:30 a 20:30. Centro Médico SUOEM AMEM. Andrés Chazarrita, esquina Carlos Vega, Barrio Cabero. Época de sequías y la imprudencia de unos pocos, los cordobeses estamos en situación de incendios extremos. Toma conciencia urgente. No quemes basura y restos de poda. No tires colillas de cigarrillos o fósforos encendidos en el campo, bosques o zonas arboladas. Si se inicia fuego en el pasto y no alcanza intensidad, apagalo golpeando la llama con una manta o bolsa, si es posible mojada. Si estás en situación de riesgo, seguí las instrucciones de los bomberos o autoridades a cargo. Denuncia urgente cualquier principio de incendio. Pedí asistencia llamando al 911 o al 0800-888-38346. Córdoba entre todos. Un sinfín de artículos y productos para crear y decorar tus prendas. Tu mercería.
Gran variedad y calidad en telas, bordados, lanería, retacería, bordados computarizados, colegiales y para que tu casa se vea distinta. Realizamos cortinas a medida. Encontrá una solución para cada necesidad y llena de vida a tus prendas y a tu casa. Tu mercería. Esperanza y Estanislao López. Llámanos al 3571-640234, Río Tercero. En Villa Ascasubi hacemos una obra por mes. Sí, una obra de impacto por mes. Con una inversión de 1.150.000 pesos, el intendente Fernando Salvi, junto al ministro Juan Carlos Macei, inauguraron una renovada sala cuna y un salón de usos múltiples, apuntando al bienestar de nuestros niños y otorgando tranquilidad a decenas de madres y padres trabajadores. Nos comprometimos a inaugurar una obra por mes y estamos cumpliendo. Municipalidad de Villa Ascasubi. Gestión Fernando Salvi. Centro Privado del Diagnóstico. Equipamiento de última generación. A la vanguardia del diagnóstico por imágenes en toda la región. Resonancia magnética abierta, tomógrafo computarizado, Multislay. Centro Privado del Diagnóstico. Atención de mutuales. Horarios de corrido. Lunes a viernes, 8 a 23. Sábado, 8 a 12. 12 de octubre 290. Teléfonos 03571 420696 421275. Centro Privado del Diagnóstico. Director, Dr. Hugo Guerra. Bueno, la semana pasada estuvo la gente de Hacemos por Córdoba, por supuesto, haciendo lo que es el comienzo de lo que es la campaña electoral para las próximas elecciones legislativas del 14 de noviembre. Estuvo visitando nuestra ciudad el gobernador Juan Schiaretti junto a la candidata a diputada nacional Natalia de la Sota y muchísimos dirigentes, ya sean locales y provinciales en nuestra ciudad. Escuchemos la palabra del gobernador Juan Schiaretti y de la candidata a diputada nacional Natalia de la Sota. Todavía Río Tercero más fuerte, pues recién viene por ahí y la verdad que quedó espectacular, pero me parece que va a quedar mucho mejor si lo iluminamos a los 8 kilómetros porque le va a dar más tranquilidad, más seguridad a los habitantes de las dos ciudades y para mí es una enorme alegría poder hacer esta inversión que lleve esa tranquilidad y más seguridad a los habitantes. Y cuando hablamos de inversión, ¿de cuánto hablamos? Estamos hablando de unos 140 millones de pesos aproximadamente, lo que me dijo el ministro de Obras Públicas. Yo cuando vení vi que digo, pero acá falta luz, entonces lo llamé al ministro y le digo, decime Ricardo, ¿cuánto nos sale iluminar? Me dice, sale 140, bueno, vamos a iluminarla porque eso es progreso. Y el progreso no debe detenerse, nuestra Córdoba progresa muchísimo. Yo veía acá, Río Tercero, estuve hace poco días en Almafuerte, en Hernando, la pulenta que tiene esta región, la fuerza que tiene el departamento tercero arriba, cómo genera empleo para la gente. Y nosotros queremos eso, que haya empleo. Por eso nuestro gobierno hace las obras de infraestructura para mejorarle la vida a la familia y para que haya más producción. Los gasoductos troncales ya permitieron conectar 390 empresas industriales acá en rural. Significa que ya hay más parque industrial, hay 35 parques industriales en la provincia, y eso es trabajo. Y trabajo es lo que queremos los cordobeses para progresar. Otro tema, bueno, son estos, los parques industriales y todo lo que han generado y todo lo que se ha promovido desde Córdoba. Pero sí, se imagina cuánto más progresaría Córdoba si no nos metieran la mano en el bolsillo, sacándonos la plata que nos sacan a los cordobeses con la retención a la exportación agropecuaria. Hace más de 15 años que nos vienen metiendo la mano en el bolsillo, en un impuesto que no existe ni en Uruguay, ni en Brasil, ni en Paraguay, ni en Bolivia, ni en Chile, ni en Perú, ni en Ecuador, ni en Colombia, ni en Venezuela, ni en ningún país de América, de Europa, de Asia. Sin embargo, acá lo utiliza el gobierno nacional y los cordobeses ponemos el 30% de eso. Este año son 270.000 millones de pesos, es lo mismo que hacer 6.500 kilómetros de ruta pavimentada, es lo mismo que hacer 66.000 viviendas, es lo mismo que hacer 1.000 escuelas o
280 hospitales, esto es lo que ponemos, y nosotros no queremos un trato especial. Queremos que nuestro productor agropecuario pague el impuesto a las ganancias como corresponde, y eso es la plata que va circulando en Córdoba. ¿Cuánto más progresaría este departamento, que es tan productivo, sea industrial como agropecuariamente, si esa plata quedara acá? Por eso me parece que Córdoba no puede tomar como natural que nos sigan metiendo la mano en el bolsillo, y ahora que hay un empate de debilidades en la nación, ahora es el momento de plantear eso. Yo les aseguro a todos los habitantes del tercero arriba, a los habitantes de Córdoba, que este gobernador de Córdoba va a plantear eso, y va a plantear el reparto equitativo de los subsidios, como dicen nuestros candidatos, que son los únicos que en definitiva han hecho propuestas, porque los candidatos tanto del kirchnerismo, del Frente de Todos, como de Cambiemos, no dicen nada sobre estos temas. ¿Por qué? Porque en el puerto se benefician de las retenciones. Claro, si ellos no tienen producción agroalimentaria, y entonces se benefician de eso y por lo tanto se quedan callados. Tampoco hablan de economía, no hablan de economía porque los dos chocaron el país, tanto Cambiemos anteriormente como el actual gobierno kirchnerista. Esta es la verdad. El pueblo cordobés creyó en Cambiemos, porque el pueblo cordobés tiene un muy mal concepto de Cristina Fernández de Kirchner, porque nos discriminó cuando fue presidenta. Creyó y votó por Cambiemos, pero en realidad Cambiemos fue responsable por haber chocado el país de que a través del voto vuelva Cristina Fernández de Kirchner al poder. Entonces ellos son responsables porque fracasaron de la vuelta de Cristina Fernández de Kirchner. Por eso yo le pido a los cordobeses que no votemos más los que gobiernan para el año. No votemos más a los porteños que se preocupan por lo que pasa en el puerto y lo que pasa en sus alrededores. Votemos por nuestra cosa, votemos por nuestro derecho, por nuestro trabajo, por nuestro progreso, votemos por hacer por cosas. ¿Llama la atención, gobernador, la virulencia de algunas declaraciones de dirigentes porteños, de candidatos para contra el gobierno de la provincia? No me llama la atención porque ellos son parte de la grieta y ellos no tienen condiciones de debatir qué es lo que pasa en la economía, que cada día está peor, porque la economía Macri la dejó muy mal, esta es la verdad, más allá de toda la ilusión que le había generado en el pueblo de Córdoba, que lo votó una vez y lo volvió a votar, pero lo concreto es que él chocó el país y por eso volvió Cristina Fernández. Entonces ellos no quieren hablar de economía, no quieren hablar de los privilegios de Buenos Aires y se dedican a insultarse entre ellos y ahora nos insultan a nosotros, pero nosotros nunca respondemos a agravios, nosotros nos agravian, le tendemos la mano enseguida. Lo que sí digo claramente, no pueden venir los porteños en desfile a decirnos los cordobeses cómo tenemos que votar, es un tema nuevo. Gobernador, este puede ser un paso para que sea una nueva fuerza para las próximas elecciones a candidatos para presidente. Yo creo que lo exterior se tiene que organizar, porque ya basta de que nos manejen desde el cuarto, basta de tanto unitarismo en el país, basta de tantos gobiernos unitarios, es hora de que haya un gobierno federal en serio, y para eso nos tenemos que organizar en el interior y nos tenemos que organizar en todas las regiones del país. Yo aspiro que en el 2023, para el cual falta mucho todavía, yo aspiro que podamos tener esa fuerza que permita que Argentina sea federal en serio. ¿Ese hombre puede ser Juan Schiaretti? No, es muy temprano. No. Yo me parece que lo importante es de que ahora votemos el 14 de noviembre y después veamos cómo podemos hacer para que nuestra Argentina salga de las tremendas dificultades que está atravesando. Y lo que sí es indudable que se va a definir en el Congreso y se va a definir también con los gobernadores. Por eso yo les pido a los cordobeses que me apoyen, votando a la lista de Hacemos por Córdoba, por Ale de la Sota, por Ale Viva, y Nata y de la Sota como diputado. ¿Ha sido más fácil hacer campaña haciendo gestión o es un desafío doble? ¿Ha sido más fácil la campaña haciendo gestión o es un desafío doble? Yo siempre un desafío la gestión, que para mí me llena de gusto, porque yo cuando voy a cada lugar voy viendo qué otra cosa podemos hacer para mejorar el lugar. Digamos, hoy venía por la autovía y digo, esto hay que iluminarlo. Uno siempre que va a cada localidad, a cada rincón de la provincia, siendo autoridad de la provincia, ve lo que hace falta y ve qué podemos hacer, lo consultamos con los intendentes generalmente y vamos haciendo cosas. Yo vengo hoy de estar en
en Huinca-Renanco, donde vamos a ampliar el hospital, porque se imaginan lo que nos pasa ahí casi en el límite con La Pampa. Huinca-Renanco es nuestro sur-sur. Vamos a ampliar el hospital porque lamentablemente nuestra gente iba a atenderse a Realicó, que está en La Pampa, y fruto de la pandemia tenían dificultades. Entonces, digo, no puede ser que una ciudad de Córdoba no esté integrada con la atención médica necesaria a nuestra provincia, así que vamos a ampliar el hospital. Hoy planteamos eso, como en General Cabrera vimos la necesidad de vivienda, entonces vamos a darle para que hagan viviendas servicios, y así en cada lugar que vamos, nosotros vamos viendo qué podemos hacer para ayudar a los habitantes de cada localidad, sea el norte, el sur, del este, el oeste, del centro, a que sigan progresando, que sigan mejorando su vida. Está muy bien, por suerte el gobernador nos está acompañando, que es bueno, que apoya con toda su fuerza esta campaña, porque la verdad que es bueno que nos apoye, ¿no? Porque con lo que estamos discutiendo son los temas que le interesan a Córdoba, ¿no? Y de lo que hemos nosotros hablado y defendido tanto tiempo, todo este tiempo. No nos olvidemos que ahora elegimos senadores y diputados, que son los que nos tienen que representar, por lo tanto representar nuestros intereses, los intereses de Córdoba. Por eso nosotros estamos siendo muy precisos y queremos hablar de ideas y de propuestas, no queremos insultos, peleas, agravios, no demasiado hemos tenido eso. Queremos hablar de ideas. Y estas dos ideas muy importantes que nosotros tenemos, dos de las 20 propuestas, son fundamentales para nuestra Córdoba. Una es la eliminación gradual de las retenciones a nuestro sector productivo, que es el corazón productivo de Córdoba y el corazón productivo del país. Entonces es muy injusto que todo eso quede en la administración central. Son muchísimos recursos. Son alrededor de 3.000 millones de dólares anuales promedio. Una barbaridad. Por lo tanto, queremos que eso se compute a ganancias, que ganancias es un impuesto que se coparticipa. Por lo tanto, le llegará a la provincia y le llegará a los municipios. O sea que no estamos hablando solo de beneficiar al sector productivo, estamos hablando de beneficiar la economía cordobesa. Y aparte sostenemos hace mucho que es un impuesto sumamente injusto. Eso por un lado. Por otro lado, creo que lo fundamental es esto de la redistribución de los subsidios, ¿no? Que tanto ha incomodado a las otras fuerzas, porque bueno, evidentemente redistribuir significa quitar a Buenos Aires, redistribuir al país, y bueno, estas dos fuerzas nacionales responden a sus jefes políticos que están en Buenos Aires. Pero la realidad es que nos gustaría que nos apoyen, ¿no? Y que voten este proyecto con nosotros el día de mañana. Pero una Córdoba que tiene todo lo que necesita el país. A lo mejor tenemos electricidad, tenemos ganadería, tenemos agro, tenemos todo, y todo se aporta a la nación y no vuelve de la misma forma a la provincia. Por eso digo que es el corazón productivo, ¿no? De nuestro país, de nuestra provincia, este campo, este sector que produce, porque además nuestros productores, nuestros industriales vuelven a invertir aquí en la provincia, ¿no? No se llevan las ganancias a otro lado. Por eso es tan importante discutir estos temas. Córdoba hace mucho que viene queriendo hablar de esto. Nosotros tenemos ahora el compromiso de hacerlo, ¿no? Y en este panorama que viene difícil, donde vamos a tener que hablar, donde vamos a tener que dialogar, porque ninguna fuerza va a tener la mayoría absoluta, por eso ojalá se transforme el Congreso en un Congreso federal de verdad, ¿no? Y bueno, y como mujer, ¿cuál sería el mensaje? Porque ser mujeres, representar a Córdoba, llegar a lo que es la Cámara. Y bueno, como mujer estoy, la verdad que muy honrada de estar encabezando la lista. Creo que las mujeres han abierto mucho camino, ¿no? Y abrimos camino permanentemente. Y qué bueno que las mujeres nos involucremos y hablemos de estos temas también, ¿no? Que no quedemos siempre para los temas más blandos o más fáciles, no. Hay muchas mujeres con mucha capacidad, como hay muchos hombres con mucha capacidad, y tener las mismas oportunidades es lo que tenemos que lograr. Natalia, muchísimas gracias por la palabra. Bueno, el recuerdo como siempre, el legado, no te quieras emocionar más, el legado de tu papá. Que venga. De tu papá, bueno, que bueno, tal vez dejó así una semilla para que continuara algo que ya venía encaminado. Ojalá podamos cuidar todo lo que hizo, a esta Córdoba que dedicó su vida, ¿no? Ojalá tengamos en nuestras manos la capacidad de hacerlo, de cuidar todo esto. Desde muy chiquita te tocó ver y acompañar a tu papá en esa lucha hasta llegar a la gobernación. Hemos perdido tantas veces, me acuerdo de todas. Pero bueno, creo que tuvo unos grandes gobiernos. Y creo, como digo siempre, nos perdimos un gran presidente, estaba preparado para hacerlo. Así es, muchísimas gracias. Gracias a vos, Fernando.